Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy ingeniera María Eugenia Mucio, soy asesora técnica de CAPER y le doy la bienvenida al ingeniero Juan García Vish, gerente de ingeniería de Gigared, que hoy nos va a hablar sobre tecnologías de Internet para la próxima década, cómo evolucionar a FTTH sin morir en el intento. Bueno, Juan es ya un histórico disertante en Capper Show. Te queremos agradecer mucho, Juan, en nombre del Consejo Directivo de Capper, tu participación una vez más y sobre todo en este año tan particular y en esta modalidad virtual. Bueno, Juan, ya casi no hace falta que te presentemos, pero quería informarle a la audiencia que tu currículum y tus antecedentes lo pueden obtener en la plataforma web cappershowvirtual.com.ar, en la sección del programa, cliqueando sobre la foto, se va a desplegar tu currículum. A toda la audiencia, bueno, le comentamos que luego de finalizada la presentación del ingeniero García Vish, va a haber un espacio para preguntas, el que ya queda habilitado en el chat en el que están ustedes participando, en la plataforma. Y bueno, yo voy a seguir acá ayudándote con las preguntas que vayan surgiendo del público, ¿sí? Así que bueno, adelante, todo tuyo el espacio. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Capper Virtual. Vamos a tratar un tema de gran interés y es la evolución de las tecnologías de Internet y qué es lo que debe hacer el operador, el ISP, para mantenerse en una posición competitiva. Resulta indiscutible que hoy Internet se ha convertido en un elemento esencial para la vida cotidiana. Muchos de nosotros venimos del negocio de la televisión, nacimos con la televisión por cable y vimos la evolución hacia estos sistemas de telecomunicación por cable. Y sentimos que las nuevas generaciones no pueden vivir sin Internet. Quizá puedan prescindir de la televisión por suscripción, pero no pueden prescindir de Internet en todas las exigencias y necesidades de la vida. La primera consideración es dónde estamos parados. Estamos en medio de un proceso de evolución continua y vemos cómo tanto las empresas, los mercados, los servicios están cambiando. Y hace tiempo que ya se viene hablando de la famosa revolución tecnológica, de la revolución digital, y la pandemia que nos ha golpeado desde el principio de este año se ha convertido en el factor desencadenante de esta revolución digital. No es para mañana, la revolución digital está sucediendo hoy. Y dentro de toda esta evolución, una reflexión importante que todos debemos tener en cuenta es que no va a ser la empresa o la especie más inteligente la que sobrevive, tampoco es la especie más grande y poderosa, sino sobrevive quien mejor se adapta a los cambios. Esta reflexión es de Darwin cuando analizó la evolución de las especies y lo mismo está sucediendo hoy con las empresas de telecomunicación. Quizá algunos de los que están en la audiencia tienen una pequeña operación en un lugar alejado y tienen miedo al ver grandes empresas y grandes conglomerados de empresas que están ofreciendo servicios. Justamente la agilidad y la capacidad de adaptarse a los cambios es la clave de su supervivencia. Otra consideración importante, y esto es un defecto que tenemos muchos de nosotros, es propio del espíritu latinoamericano, y es falta de planificación. Estos ciclos tecnológicos que yo les mencionaba son cada vez más cortos y los cambios más profundos. Entonces,
nuestras decisiones tienen que orientarse mirando hacia el futuro. Tenemos que tener una cierta capacidad de imaginar qué va a suceder dentro de 3, 5 y 10 años y planificar nuestros sistemas, elegir nuestras tecnologías justamente con esa proyección a futuro. Si solamente miramos la necesidad actual, si solamente analizamos lo que nos está pasando hoy, lo que vamos a estar es aplicando continuos parches y en un momento vamos a perder el tren, vamos a quedar desfasados frente a lo que el mercado exige. La cuarentena, digo que ha puesto a nuestros sistemas frente a una prueba de impacto, frente a un crash test. Las mismas pruebas que les hacen los fabricantes de automóviles a sus vehículos para ver si están preparados para soportar un choque, es lo que hizo la cuarentena con nuestras redes. De golpe, en Latinoamérica, en el primer mes de cuarentena, sufrimos un 20 a un 30% de incremento en el tráfico de Internet. 30% en un solo mes. Nosotros nunca imaginamos ese crecimiento explosivo del tráfico. No es que teníamos más clientes, no es que les ofrecimos mayor velocidad de acceso a los clientes, sino es que los clientes de siempre empezaron a hacer un uso más intensivo del servicio que les ofrecíamos. A todo esto se le sumaron otros factores propios de la cuarentena, como fue el cierre de las oficinas comerciales, crecimiento de la morosidad, y eso llevó a habilitar trabajo remoto desde las casas, estimular otros medios electrónicos de pago y ver cómo resolver los problemas de instalación y service al no poder ingresar a la casa del cliente. El tráfico de Internet, como dije antes, en el caso particular de Gigared, donde yo trabajo, creció un 20% en el mes de marzo. En otros casos sé que ha crecido un 30% y hasta quizá más. Y se ha distribuido en forma diferente entre lo que llamo Internet puro y lo que llamo Internet caché. Nuestro tráfico de Internet tiene una componente muy grande de contenido multimedia. Netflix, Google, Facebook. Y ese contenido multimedia, los proveedores lo han ido acercando hacia el cliente, hacia el borde de la red, alojándolo en servidores locales. Y por otro lado tenemos el Internet puro, que es el que indefectiblemente hay que ir a buscar al mundo. Lo que creció notablemente durante la cuarentena fue el contenido multimedia, y eso fue abastecido localmente por los cachés. Eso representa las 2/3 partes del tráfico. Pero el tráfico no cacheable creció más. Fíjense que hemos tenido un 20% de crecimiento en el tráfico total y un 33% de crecimiento en el tráfico de Internet puro. En lo que fue el tráfico cachable, la mayor cuota se les llevó Netflix, o sea, la gente se volvió adicta a las películas, y todo lo que fueron reuniones remotas, clases virtuales, Zoom, no es cachable. Entonces, eso es lo que evidenció el crecimiento del tráfico de Internet puro. Y para entender cómo vamos a atender esta demanda de capacidad, es importante
clarificar la ecuación básica. La ecuación básica tiene tres componentes, tres ingredientes. Por un lado, existe un área de servicio. Es una cantidad de hogares dentro de la cual tenemos una cantidad de clientes. Y la relación cantidad de clientes, cantidad de hogares, la da la penetración del servicio. Dentro de esa área de servicio, yo vendí capacidad. Entonces yo voy a tener una sumatoria de la capacidad vendida, que es la sumatoria del producto de cantidad de clientes que compran cada velocidad por la velocidad del pack. Y en el otro lado, tengo una oferta de capacidad a esa área de servicio. Siempre la oferta de capacidad es menor que la capacidad total vendida, porque todos hacemos uso de lo que se conoce como factor de sobreventa. Se especula con que no todos los clientes van a requerir simultáneamente el uso de la capacidad que yo les vendí. Ese factor de sobreventa cambió con la cuarentena. ¿Por qué? Porque al estar la gente en casa, el factor de sobreventa o el coeficiente de simultaneidad creció. Creció la simultaneidad, bajó la sobreventa. La oferta de capacidad, que en última instancia se traduce en megabit por segundo que yo pongo a disposición del área de servicio, está vinculada a cantidad de fibras ópticas, a ancho del canal de transmisión, a cantidad de canales de transmisión asignados a Internet. Tengo que ver cómo atiendo esta explosión de demanda de capacidad que me vino de mano de la cuarentena, y tengo que diferenciar lo que son soluciones a corto plazo, que como decía al inicio, es el parche para mantener la continuidad del servicio y a mis clientes satisfechos, y tengo que planificar soluciones a largo plazo. Las soluciones a corto plazo implican, por un lado, tengo que renegociar con los carriers que me dan conectividad hacia Internet la contratación de mayor capacidad. Recuerdan que apareció un tráfico que no era habitual, que viene de la mano de la virtualización de las comunicaciones, tanto en el trabajo, como en la clase, como en los amigos. Eso me implica un mayor costo operativo, porque esa mayor capacidad tengo que pagarla. Por otro lado, esa mayor capacidad tengo que moverla hasta el cliente final. Recuerden la ecuación: capacidad vendida, área de servicio, capacidad ofrecida. Si yo, para llegar a los clientes con mayor capacidad, tengo un tamaño de área de servicio, voy a tener que reducir el área de servicio o aumentar la capacidad que le ofrezco a esa área de servicio. Reducir el tamaño del área de servicio implica fraccionar o reducir el tamaño de los nodos. Esto es un proceso lento, en general requiere obra civil. Puedo reducir la combinatoria de nodos. En muchos casos, el área de servicio se conforma de la sumatoria o combinación de 2 o de 4 nodos. Si reduzco la combinatoria de 4 a 2 o de 2 a 1, es simple porque no requiero obra, lo hago todo en el GEDEN, pero voy a necesitar mayor cantidad de transmisores ópticos y mayor cantidad de puertos en el CMTS. O sea, voy a tener una mayor demanda de equipamiento en mi hub o GEDEN. Finalmente, otra alternativa es aumentar la oferta de capacidad dentro del área de servicio, lo cual requiere activar nuevas licencias, y además estas licencias
están asociadas a canales de 6 MHz de transmisión de datos, está condicionado a la disponibilidad de ancho de banda en mi red. Pero no debemos quedarnos en el parche del corto plazo, tenemos que analizar una solución que perdure en el tiempo, tengo que planificar a largo plazo. Y aquí tenemos 3 opciones: upgrade, overlay, reconstrucción total. El upgrade consiste en una actualización de mi red. El objetivo es tratar de proteger la inversión que ya realicé, en general en una red HFC, tratar de perdurar esa inversión en el tiempo y mediante cambios de equipo disponer de una mayor capacidad. En general, esto implica aumentar el ancho de banda. En segundo lugar, tengo lo que llamamos overlay o superposición. Significa construir gradualmente una nueva red con una nueva tecnología, con superposición sobre la red existente. Y el tercer escenario es una reconstrucción total. El problema de la reconstrucción total es que se requiere una gran inversión, no solo en red, no solo en la reconstrucción de la red, sino también en la migración de todos mis clientes de la red actual a la red nueva. Es por eso que se prefieren las transiciones suaves, como el upgrade o el overlay. Tratamos de postergar la reconstrucción, pero lo que no podemos postergar, lo que no podemos demorar, es la toma de una decisión. Tenemos diferentes escenarios y diferentes tecnologías disponibles. Un hecho innegable es que la fibra óptica se está acercando cada vez más al cliente final y nosotros debemos adecuarnos a esta realidad. Los diferentes escenarios que yo planteo es, en general, de acuerdo a la densidad. Tenemos un escenario urbano, grandes ciudades, capitales de provincia, ciudades importantes donde la densidad es grande. Tenemos un escenario suburbano de densidad media y tenemos un escenario rural de densidad baja y en algunos casos muy baja. Para llegar con el servicio a esos escenarios, hoy tenemos 4 tecnologías. La FTTH de fibra óptica al hogar, la HFC combinada con DOCSIS, el inalámbrico Wi-Fi y el inalámbrico satelital. Las 2 primeras tecnologías, FTTH y HFC, son las más adecuadas para ofrecer servicio en escenarios urbanos y suburbanos. La tecnología inalámbrica empieza a cobrar peso cuando la densidad baja o cuando tengo una geografía muy complicada que dificulta el tendido de un vínculo físico hasta la casa del cliente. Y el caso del inalámbrico satelital es la tecnología adecuada donde tengo zonas rurales muy apartadas, muy baja densidad, o de densidad media, pero con dificultades de cableado, y tengo que llegar a través de un vínculo inalámbrico. No existen soluciones mágicas, no existen recetas magistrales. Cada mercado, cada situación de red, cada geografía es diferente. Incluso cada red es diferente. Yo estoy hablando de actualización de la red. Una red de menos de 20 años
que fue construida con HFC, con buena tecnología y con buenos parámetros, probablemente soporte un upgrade. Pero una red que fue construida quizá en la misma época, pero con nodos muy grandes, con ancho de banda muy bajo, con equipos recuperados o reconstruidos, redes en mal estado no soportan una actualización. Y entonces la construcción de una red nueva, sea en forma gradual o sea en forma abrupta, es inevitable. Tampoco es lo mismo hablar de un proyecto totalmente nuevo, es lo que llamamos un greenfield. No tengo yo ningún condicionamiento o limitación, yo no tengo clientes, no tengo que preocuparme de aprovechar de la mejor manera posible un cableado que yo ya hice. Entonces tengo una mayor libertad para elegir la tecnología. Un proyecto sobre una red existente va a tratar de aprovechar al máximo lo que ya tengo. O sea, un greenfield no es lo mismo que un brownfield. ¿Cuál es la situación de HFC más DOCSIS? La ventaja de HFC es que es una tecnología madura, representa una arquitectura que ya tiene más de 25 años de vida, todos estamos familiarizados con el HFC y en una amplia mayoría la estamos usando. Es la arquitectura por supremacía que estamos usando todos los cableros tradicionales. Representa una conversión de medio entre una señal de radiofrecuencia y luz. O sea, lo que estamos haciendo es modulación en amplitud de un haz de luz con todo el paquete de señales del espectro radioeléctrico. O sea, es una modulación analógica, es una modulación en intensidad. Con lo cual, vamos a estar respetando la modulación que cada señal tenía en el dominio radioeléctrico. La señal analógica de la TV tradicional va a seguir estando analógica en el HFC. Voy a tener también señales digitales PSK, que son las que se usaban en señales de comando out of band para los set-top boxes. Voy a tener señales digitales con modulación en cuadratura QAM para la TV digital DVB y para los cable modem DOCSIS. Y finalmente voy a tener señales digitales con modulación OFDM, que sería la utilizada por los cable modem DOCSIS en la versión 3.1 y por los servicios de televisión digital y SDB en aquellos casos de operadores que están buscando la manera de llegar con un servicio de televisión digital directamente a el televisor del cliente sin necesidad de intercalar un set-top. Aquí aprovecho también para manifestar mi desconformidad con la definición de los estándares, porque a la hora de definir un estándar de televisión digital solamente se definió un estándar digital de aire, no se contempló en ningún momento la televisión de cable, y es por eso que los televisores comerciales en la entrada de RF, de antena y de cable, para lo que es antena prevén ISDBT y analógico, y para lo que es cable son de televisión analógico, lo cual nos obliga o a usar un set-top o a transmitir en la norma de aire en nuestras redes de cable. Mismo escenario en Estados Unidos, contemplan la norma de BBC para transmisión de televisión digital en cable. ¿Cómo evolucionó la norma DOCSIS? Nació a fines de los 90. Los 90 considero que es la década de transición donde comenzó la digitalización de los servicios y la evolución hacia Internet. Y justamente a partir de esos dos factores, digitalización
Internet, tenemos en este siglo el mayor cambio explosivo en la industria de las telecomunicaciones. Bueno, como decía, fines de la década del 90, 1997, nace la norma DOCSIS con la versión 1.0, 2 años más tarde la evolución hacia DOCSIS 1.1, que lo único que hace es incorporar conceptos de calidad de servicio para ofrecer telefonía. 2 años más tarde, la versión 2.0 contempla una mayor simetría para ofrecer servicios de videoconferencia. En el 2006 aparece la versión 3.0, que para atender demandas de mayor capacidad incorpora el concepto de channel bonding. DOCSIS nació atada a la canalización de TV, canalización de 6 MHz. Se pensó en modulación QAM y con 256 QAM en un ancho de banda de 6 MHz podíamos ofrecer 42 megabits por segundo bruto. Cuando nació DOCSIS, hablar de 42 megabits por segundo, cuando el dial-up estaba ofreciendo 56 kilobits por segundo, parecía una capacidad más que suficiente. Pero como cada 2 años la máxima velocidad de acceso se fue duplicando, 10 años después, las consideraciones de velocidad de DOCSIS resultaron insuficientes y para ofrecer mayor capacidad se recurrió al recurso de sumar la capacidad de varios canales. Así, si sumábamos 4 canales, podía llegar a 160 megabits por segundo, 8 canales, 320 megabits por segundo, y se creció así hasta el límite de 24 o 32 canales. Si bien DOCSIS no definió el número máximo de canales que se pueden agrupar en channel bonding, en la práctica ese límite termina en 24/32 canales. La última versión, la actual, DOCSIS 3.1, cambia el esquema de modulación, se va a OFDM y rompe con la canalización tradicional de TV de 6 MHz y habla de un único canal de 192 MHz de ancho. O gran casualidad, 192 MHz justamente equivale a 32 canales de 6 MHz. ¿Necesito usar como mínimo 192 MHz? No. Puedo operar con un subcanal que es la mitad o la cuarta parte. O sea, puedo empezar a ofrecer servicio de DOCSIS 3.1 con 96 MHz o con 48 MHz. ¿Qué pasó con nuestros equipos en esta evolución? La primera etapa, que es la primera década de 2000 a 2010, fue una etapa sin desvíos, donde la variable sobre la cual trabajamos fue el área de servicio. Al principio salimos con un downstream que alimentaba 24 nodos. Después redujimos la combinatoria de nodos y tuvimos un downstream para 8 nodos. Y en una etapa posterior tuvimos un downstream para 4 nodos o 2 downstream para 4 nodos. O sea, cada vez menor la combinatoria de nodos. En la segunda etapa de DOCSIS, que es la que estamos completando ahora, que es la década de 2010 a 2020, empezamos a trabajar sobre la otra variable. Redujimos los nodos, la combinatoria de nodos que integraban el área de servicio a 2, y después ya el siguiente límite era reducirlo a 1, y después íbamos a tener que empezar a achicar el nodo mismo. Entonces, antes de tocar el nodo, el recurso fue asignar más capacidad
a cada área de servicio. Entonces, de 2 downstream pasamos a 4 u 8 downstream, de 4 u 8 downstream pasamos a 16 a 24 downstream. Pero ya no fue una transmisión en línea recta, sino que empezamos a contemplar puntos de desvío y empezamos a pensar en una red paralela de fibra directa al hogar o a la oficina, aprovechando fibras oscuras que nosotros teníamos instaladas entre nuestra cabecera y el nodo. En una primera etapa pensamos en enlace de fibra para dar servicio a clientes corporativos, a empresas. En una segunda etapa, en llegar con fibra óptica directamente a edificios, hoteles, edificios y unidades de vivienda multifamiliar. Y en el momento actual en que nos encontramos, donde DOCSIS está evolucionando a Remote SICAP, se está hablando de DOCSIS 4.0, empezamos a contemplar seriamente la alternativa de una red de fibra superpuesta hasta la casa del cliente. Hay también un cambio importante que está viniendo de la mano de las arquitecturas, y la arquitectura HFC, que se caracterizaba, como dijimos antes, por ser una simple conversión de medio, y que es una arquitectura centralizada, porque toda la inteligencia está concentrada en el hub o GEDEN, está evolucionando a una arquitectura distribuida, donde parte de esa inteligencia se mueve del GEDEN a la red, se mueve del GEDEN al nodo. Entonces, lo que era un enlace analógico de fibra óptica entre el GEDEN y el nodo está siendo reemplazado por un enlace digital, y la capa física de DOCSIS se mueve del CMTS al nodo. En algunos casos se mueve la capa física y la capa MAC, y la última opción es mover el CMTS completo al nodo. ¿Cuál es la ventaja de tener un enlace digital al nodo? Que mejora la relación señal a ruido y puedo operar con esquemas de modulación más altos que 256 QAM. Estamos hablando de llegar a 4000 QAM o a 9000 QAM, y eso no es posible con un enlace analógico hasta el nodo. ¿Cómo está evolucionando DOCSIS? Acá tenemos cómo están evolucionando los anchos de banda de DOCSIS. Acá estamos viendo arriba de todo en azul el split y los anchos de banda que se asignan para upstream y para downstream. Y acá se está planteando que DOCSIS 3.1, la recomendación es pensar en un high split, o sea, llegar con el retorno hasta 200 MHz y la vía directa de 258 hasta 1200 MHz. Muchos me van a preguntar, si yo no llego a 1200 MHz, ¿no puedo ofrecer DOCSIS 3.1? No, yo puedo ofrecer DOCSIS 3.1 con una red de 1 GHz o con una red de 860 MHz, siempre que tenga ancho de banda disponible. Lo mismo para el retorno. ¿Es mandatorio tener retorno hasta 204 MHz? No. Es recomendable tener mid-split, tener más capacidad de retorno y llegar con el retorno hasta 88 MHz.
Pero ¿es mandatorio tener mid-split? Tampoco. Puedo ofrecer DOCSIS 3.1 con el subsplit tradicional de 5 a 42 o el split europeo de 5 a 65. Sin embargo, la capacidad de retorno va a quedar muy comprometida con un subsplit. Recomendación mínima para DOCSIS 3.1 es mid-split. Vamos a analizar un poquito las distintas fases de evolución de DOCSIS. Parece la fase de la cuarentena, fase 1, fase 5, pero acá estamos hablando de tecnología. Lo que yo estoy marcando como hoy y recuadrando en rojo es donde deberíamos estar hoy. Hoy deberíamos estar en la fase 2. Versión de DOCSIS 3.0, 1 GHz de ancho de banda de mi red con mid-split. O sea, la directa es desde 108 hasta 1002 MHz. El ancho de banda que me queda es 1002 menos 108, es 894 MHz. Con esos 894 MHz yo me tengo que arreglar para dar televisión analógica, televisión digital, quizá digital DVB para mi premium digital, televisión digital ISDB si yo quiero ofrecer un servicio digital directo al TV y canales de downstream para DOCSIS. ¿Cuántos canales estoy asignando para DOCSIS? Normalmente hoy estaría alrededor de 24 canales. Con 24 canales de 256 QAM, esto me da una capacidad total de 1000 megabits por segundo. O sea, tengo 1 gigabit por segundo, lo cual sería comparable con EPON en el caso de FTTH. El retorno entre 5 y 85, recuerden, estamos hablando de mid-split, son 80 MHz de ancho de banda para el retorno, modulación para el retorno 64 QAM, estoy ya usando 8 canales de retorno y eso me da una capacidad de retorno de 200 megabits por segundo. Insisto, esto debería ser la situación ideal de hoy para un ISP sobre HFC. ¿Están todos en esta situación? No, mentira. Muchos están todavía en la fase 1 y hasta quizá peor. Fíjense que en la fase 1 es una red de 860 con subsplit que tiene 8 canales en el downstream de DOCSIS y la capacidad que tiene es de 330 megabits por segundo. Es la tercera parte de la capacidad que yo considero en la fase 2. Y aquí nos viene el gran problema de DOCSIS, que es el crecimiento. Para crecer de 330 megabits por segundo a 1000 megabits segundo, o sea, triplicar la capacidad, tuve que triplicar el ancho de banda asignado para transmisión de datos. Subir de 1 gigabit por segundo a 2 gigabits por segundo y estar cerca de lo que sería un GPON implicaría que tengo que subir de 24 canales a 48 canales y eso requiere un ancho de banda de 288 MHz. O sea, cada vez más mayor es la porción del espectro que yo tengo que asignar para transmisión de datos. En la fase 3 estoy considerando la migración a DOCSIS 3.1, estoy manteniendo el mid-split, pero ya al ir a DOCSIS 3.1 voy a trabajar con esquemas de modulación más altos y si sigo con mi HFC tradicional con el enlace analógico,
no voy a poder irme más arriba de 1024 QAM. Hasta la fase 3 es lo máximo que podríamos sacarle a una red bien construida que hizo un upgrade a 1 GHz. Si estuvo bien construida y bien diseñada, voy a poder cambiar solamente los amplificadores, mantener el diseño original y conservar los pasivos, que normalmente son de 1 GHz, y la bajada a los clientes. Pasar a la fase 4 ya implica inversiones más importantes. La fase 4 está contemplando irme a Remote PHY, con lo cual tengo que cambiar todos los nodos, irme a 1200 MHz, lo cual puede que requiera alterar el diseño original, y irme a High Split. Y el último paso ya es irse a 1500 MHz y contemplar una red IP pura. O sea, esto es toda la trayectoria desde la fase 1 o 2, donde estamos actualmente, hacia una red pura, manteniéndonos permanentemente fieles a DOCSIS. A la altura de la fase 3 o de la fase 2, 3, voy a necesitar encarar una actualización de la red, y ya a partir de la fase 4, 5, voy a necesitar una reconstrucción de la red. Esto mismo es importante verlo en lo que hace a ocupación del espectro, asignación del ancho de banda a los diferentes servicios. Ustedes vieron anteriormente, como yo les decía, que la televisión analógica se está comiendo el 50% de mi ancho de banda o más. Y tanto la televisión digital como la transmisión de Internet requieren un mayor ancho de banda que, al duplicar la capacidad de acceso a Internet, me va a requerir duplicar el ancho de banda asignado a Internet. Y esto está sucediendo cada 2 años. Entonces, para poder convivir analógico, TV digital e Internet sobre esta red que tiene un ancho de banda limitado, tenemos que asumir que la oferta analógica se tiene que ir reduciendo con el tiempo hasta desaparecer completamente. O sea, hoy muchos están ofreciendo 80 canales analógicos o más. Eso tiene que bajar a 60, después va a tener que bajar a 40 y después va a tener que bajar a 20. Ven cómo el ancho de banda asignado a Internet, quizá en una red de 750, estaba en 16 canales. Hoy dije que habría que pensar ya en 24 canales, e incluso ir dando un paso hacia DOCSIS 3.1. Entonces, en una red de 1 GHz, ya un canal de DOCSIS 3.1 de 192 MHz más 24 canales QAM tradicionales requieren que de 650 a 1 GB se lo lleva todo transmisión de datos. Y eso va a ir creciendo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para DOCSIS? Bueno, por un lado es reducir el tamaño del nodo a 250 hogares o menos, reducir el tamaño del área de servicio a 500 hogares o menos, o sea, por lo menos es combinatoria de 2 nodos de 250, un área de servicio, o quizá un nodo solo. Resignar capacidad analógica para reasignársela a DOCSIS. Esto es muy difícil hacérselo entender a los gerentes de operaciones, pero el ancho de banda es un recurso valioso y yo necesito esos megahertz
para convertirlos en megabit por segundo. Tengo que estar pensando en 24 o 32 canales de 6 MHz QAM de DOCSIS 3.0, más medio canal o un canal de 192 OFDM para DOCSIS 3.1. Pensar seriamente en un upgrade a 1000 MHz con mid-split. Las dos cosas juntas. Si voy a hacer un upgrade de red, simultáneamente hago el upgrade para tener más ancho de banda y cambio el split para aumentar el retorno. He visto muchos operadores que hicieron primero un upgrade de red a 1 GHz y mantuvieron el subsplit. Y al año o a los 2 años hicieron otro upgrade para cambiar el split de retorno hasta 42 MHz a retorno hasta 85 MHz. Hacer las dos cosas juntas se ahorra costo en mano de obra y costo en equipamiento. Tratar de reservar dentro de ese upgrade la parte más alta, de 800 hasta 992 MHz para OFDM y DOCSIS 3.1. Intentar como último recurso obtener una capacidad extra de la zona de roll-off, porque DOCSIS 3.1 me permite operar sobre la caída en la respuesta de los amplificadores. Obviamente no voy a poder llegar a 4000 QAM, pero quizá pueda operar en 256 QAM o en 64 QAM. Y todo lo que le pueda llegar a sacar por encima de 1 GHz, aunque no sea lo máximo, no es despreciable. Y lo último, no lo dejen para el último día, es empezar a trabajar desde hoy en dos frentes, no solo el upgrade, sino el overlay de fibra óptica para migrar hacia FTTH a los clientes que me demandan un servicio de mayor velocidad. No voy a pasar a todos los clientes de mi red HFC a FTTH, pero voy a necesitar incorporar a mi oferta servicios de 50, 100 y en un horizonte o un futuro próximo servicios de 300 MHz, y es preferible descargárselo al HFC, lo cual le va a prolongar su vida. Y nos vamos a la otra cara de la moneda, las redes FTTX o las redes FTTH. En realidad el término FTTX es más genérico, Fiber to the X, o sea, la fibra llega hasta un punto de la red y a partir de ahí continúo hasta el cliente final con un cable metálico, que puede ser par trenzado, cable UTP o cable coaxil. En realidad, de todas estas tres variantes, nos estamos quedando en fibra hasta la casa o fibra hasta el edificio. Fibra hasta el cordón o fibra hasta el gabinete, bueno, es un recurso que usaron las telefónicas como nosotros usamos el HFC. El HFC nuestro equivale a la fibra hasta el gabinete de las telefónicas, pero hoy ya hay que pensar en llegar con fibra hasta el edificio o con fibra hasta el hogar. Las tecnologías FTTH evolucionaron de la misma manera que evolucionó DOCSIS. Son contemporáneas, arrancan prácticamente a partir del año 2000, y los primeros que usaron las tecnologías FTTH fueron las telcos. Nosotros empezamos a incorporarlas dentro de nuestro abanico de opciones más adelante, porque como nosotros habíamos evolucionado hacia HFC a mediados de los 90, la arquitectura HFC nos permitía fácilmente combinar servicios de televisión e internet. Y eso fue lo que venimos haciendo hasta hoy. Las primeras tecnologías FTTH fueron EPON y GPON. Es importante destacar que no hay
un estándar único, tenemos dos vertientes en FTTH, tenemos por un lado lo que es Estados Unidos y China, que se rigen por la norma IEEE, y por otro lado tenemos Europa, que se rige por la norma ITU. En un principio, todos los carriers de telecomunicaciones se volcaron hacia la ITU. China Telecom adoptó la norma IEEE y la masificación de productos que vino atrás de la decisión de China de adoptar el IEEE resultó en que inicialmente IPON era más barata que GPON. Los equipos, las terminales de IPON eran más económicas. Al principio, Cable Labs definió el DPoE, DOCSIS Provisioning of IPON, con lo cual parecía que el universo cablero se iba a orientar hacia IPON, y sin embargo años después definió el DPoG, DOCSIS Provisioning of GPON, con lo cual Cable Labs dejó abierto un vale todo. Y lo que extrañamos nosotros los cableros es que no exista un estándar universal como DOCSIS que garantice la interoperabilidad de cualquier equipo de GDEN con cualquier equipo de cliente. Hoy en DOCSIS yo puedo comprar un CMTS Arris, Cisco, Casa System o un equipo virtual y funciona contra cualquier cable módem. O sea, DOCSIS me garantizó la interoperabilidad. En el universo FTTH no tengo esto. No solo tengo dos estándares, uno definido por el IEEE y otro definido por la ITU, sino que aún dentro de cada estándar no está garantizada la interoperabilidad entre diferentes vendors. Es más, cada vendor trata de poner algún punto que obligue a usar sus equipos de cliente con su OLT. Evolucionamos de 1 giga de IPON y 2.5 de GPON hacia variantes de 10 gigas. Esto está sobre el año 2010. Hoy estamos en las versiones de nueva generación, Next Generation PON 2, XGS PON, Next Generation IPON, y como siempre apuntando a servicios de 10 GB, 50 GB y velocidades más altas. Acá vemos las tres etapas de GPON. La primera versión es GPON, que tiene 2.5 gigabits por segundo de bajada y 1.25 de subida. Es una tecnología madura, está en servicio desde 2007. Los equipos han ido bajando continuamente de costo, permite ofrecer servicios de velocidades de 100 y hasta de 300 megabits por segundo al cliente, y es lo que están utilizando la mayoría de los carriers hoy en Argentina. Claro, Telefónica, Gigared, Telecom. Siguiente paso, XGPON, que sube la velocidad de bajada a 10 gigabits por segundo. O sea, subimos de 2.5 a 10 gigabits. También es una tecnología madura, ya lleva 8 años en servicio. Sin embargo, hoy está tendiendo a ser desplazada por una tecnología de 10 gigabits simétrico. 10 GB tanto de bajada como de subida. Y la siguiente variante de 10 gigabits es el 10 gigabit TWM PON, que en realidad
está usando TDM sobre 4 lambdas de 10 GB. Esta es la última, si bien existen trials y en algunas operaciones está en servicio desde 2018, no tiene muchas expectativas de sobrevivir porque es cara. El hecho de tener que trabajar sobre 4 longitudes de onda de 10 GB encarece la solución y va a ser desplazada por una nueva tecnología de 50 gigabits por segundo que se está terminando de desarrollar y completar y que va a estar lista este año o el que viene. ¿Cómo coexisten todas estas tecnologías? Pueden convivir, pueden coexistir sobre una misma fibra, GPON, XGPON, Next Generation PON 2, etcétera, porque los canales de subida y bajada utilizan diferentes longitudes de onda. Incluso pueden coexistir con RFOG, que es otra variante que viene del entorno cablero, que consiste en mantener todo el GDEN típico de un HFC, pero llegar con fibra hasta el cliente y tener 2 longitudes de onda, 1310 y 1550 para subida y bajada. 1550 de bajada, donde va no solo TV, sino que iría también todo lo que es el QAM de DOCSIS, y 1310 para subida. Ahora, el 1310 para subida se estaría pisando con la subida de GPON. Entonces, para que puedan coexistir todos los servicios sobre una misma fibra, RFOG cambia el upstream a 1610 nanómetros. Después tenemos también la posibilidad de el OTDR que funcione sobre fibra activa, que normalmente utiliza 1625 y permite, de nuevamente, que convivan todas estas longitudes sobre un mismo pelo de fibra. De la misma manera que en HFC yo puedo tener cable modem DOCSIS 3.0 junto con cable modem DOCSIS 3.1 o con cable modem DOCSIS 2.0, sería interesante poder tener sobre una misma ODN, Optical Distribution Network, ONTs XGPON y ONTs GPON. Y desde que esas versiones operan con diferentes longitudes de onda, yo podría trabajar con un OLT GPON y un OLT XGPON, un multiplexor óptico, y distribuir esas lambdas sobre una misma ODN. En la práctica hoy ya los vendors están ofreciendo OLTs que soportan tarjetas combo, line cards combo, que puedo enchufarle un módulo óptico GPON, un módulo óptico XGPON o un módulo óptico combo. O sea, como ven ahí abajo, tengo el combo optical module, que en realidad equivale a un módulo óptico GPON más un módulo óptico XGPON o XGS-PON más el multiplexor óptico. O sea, todo eso está concentrado en un solo módulo óptico. Como ustedes saben, en GPON tenemos diferentes tipos de óptica. Del lado del OLT tenemos ópticas B+, ópticas C+, y ópticas C++. Para enlaces cortos
de 5 a 10 kilómetros se utilizan las ópticas B+ o C+. Para enlaces de mediano alcance de 10 a 20 kilómetros, C+ o C++, y para más de 20 kilómetros, la C++. Recomendación es utilizar la óptica C+. No hay prácticamente diferencia de precio con la óptica B+. Y para aquellos que van a trabajar con el servicio de TV montado sobre el lambda de 1550, la recomendación es no utilizar la óptica B+, porque la inserción del multiplexor óptico para sumar el lambda de 1550 de TV me va a afectar el budget. Así que, aun cuando la distancia sea corta, si voy a trabajar con TV en 1550, la recomendación es usar la óptica C+. Como en todo link, yo tengo dos equipos, tengo dos extremos. Voy a tener en un extremo el OLT y en el otro extremo el ONT. Y la comunicación es bidireccional. Entonces, también en los ONTs hay distinto tipo de ópticas. También en los ONTs voy a poder tener óptica B+, óptica C+, y óptica C++. Sin embargo, la óptica más común en los ONTs es la óptica B+. ¿Puedo combinar una óptica B+ en el ONT con una óptica C+ en el OLT? Sí. ¿Puedo combinar una óptica B+ en el ONT con una óptica C++ en el OLT? Sí. Ahora, tengamos en cuenta que el budget máximo lo voy a tener cuando las dos ópticas sean iguales. O sea, fíjense, ahí en la primer columna estoy teniendo el ONT con óptica B+, me da 28 dB de budget contra un OLT B+, gano un poquito, gano 1 dB de budget contra el OLT C+, y gano 3 dB más de budget contra el OLT C++. El máximo es C++ tanto en el ONT como en el OLT, y son 36 dB del in-budget. Esto es lo que yo siempre he recomendado en mis presentaciones para todos aquellos operadores de cable. Estamos más o menos bien de tiempo y casi por cerrar. Los aliento a todos a aprovechar las fibras oscuras que tienen hoy desde su GEDEN hasta el nodo y dedicar una fibra oscura para un puerto PON de un OLT. Fíjense, en este ejemplo tengo un CMTS con 2 chasis, 5 placas de downstream en cada chasis con 8 puertos por placa, tengo 80 puertos de downstream, tengo 2 nodos por cada puerto, son 160 nodos de 256 hogares, y eso representa un total de 40.000 hogares. Esto es una ciudad mediana grande. Si yo utilizo una fibra de esas que van a cada nodo y la llevo a un puerto de un OLT, en el OLT grande, 10 placas PON de 16 puertos, tengo 160 puertos, que cada puerto me va a soportar hasta 64 clientes. Y eso representa 10.240 clientes por chasis, lo cual es el 25% de penetración de mi ciudad. Ojo, esto vale con nodos de 256 hogares, nodos chicos.
Si tuve un éxito total y cubrí ese 25% de penetración, pero me sobra una segunda fibra que lleva al nodo, podría llegar hasta el 50% de penetración. La recíproca también es válida. Yo puedo nacer con una red FTTH, puedo llegar con fibra a la ONT, hasta el hogar, puedo llegar con fibra hasta un DCCAP, que vendría a ser un CMTS remoto, un pizza box que coloco en un edificio, y dentro del edificio podría distribuir con coaxil y con DOCSIS. Es una opción. Puedo llegar con fibra hasta un nodo DCCAP y a partir de ahí continuar con una red coaxil. Es otra combinación híbrida de fibra óptica y cable coaxil, pero arrancando desde una red pura de fibra óptica. Para cerrar, esto no se ve mucho, pero es hacer alguna mención de costo y cómo se distribuyen los costos entre GEDEN de fibra, entre ODN, o sea, red de distribución óptica de fibra, y instalación a cliente. Si yo no considero la instalación a cliente, el costo de construir una red de fibra óptica se reparte 2/3 partes en la ODN y 1/3 parte en el GEDEN. Y ahí da un costo razonable que es del orden de $35 por casa pasada. Lo que me encarece el costo de la red FTTH es la instalación de cliente. Y sobre todo, si yo quiero llegar al cliente con un servicio de TV en 1550, lo cual requiere que la ONT en esencia sea un mini nodo además, porque me tiene que entregar en un puerto F el servicio de televisión. Esos costos van bajando, pero el costo de esa ONT es más caro que un cable modem tradicional. El costo por cliente para un 25% de penetración, contemplando también la parte de la instalación, ahí ya estaría en el orden de los $300. Ahí vemos cómo también la distribución de los costos es diferente y el 50% de los costos se lo va a llevar la instalación del cliente, el 30% de los costos se lo va a llevar la ODN y el 20% de los costos se lo va a llevar el GEDEN. Si lo comparamos con el costo de una red HFC nueva, el costo de la red FTTH es comparable. Y en situaciones de baja densidad, el costo de la red FTTH es más bajo que el costo de la red HFC. Y en casos de baja penetración, también es más baja por el impacto que tiene la ONT con el servicio de TV. Bueno, conclusiones. Y con esto cerramos, así damos un espacio de tiempo para preguntas. Los sistemas de fibra óptica hasta la casa del cliente es indiscutible que hoy son la mejor solución en mercado de densidad media o de densidad alta. Aquellos operadores inalámbricos, wireless ISP, y de fibra óptica, de HFC, deberán evaluar una actualización para potenciar la capacidad de sus redes y prolongar el tiempo de vida remanente que les queda a esa inversión que ya realizaron.
Paralelamente, lo dije como el Picasso, como 5 veces en la presentación, la recomendación es avanzar lentamente con la construcción de una red FTTH superpuesta. El hecho de tener una red FTTH superpuesta me va a permitir descargar del HFC a los clientes que demandan mayor capacidad, que demandan mayor velocidad. Eso le va a prolongar la vida útil al HFC. FTTH demostró una fácil integración y complementación con redes HFC, así como con tecnologías DOCSIS y RFOG. Se llevan bien, pueden coexistir, pueden convivir. Podemos asegurar una transición suave hacia redes puras de fibra óptica, pero esa transición suave tiene que comenzar hoy, no cuando estemos al borde del precipicio. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, la dejo a María Eugenia para que me haga llegar las dudas de la gente. Al contrario, muchas gracias a vos y como de costumbre, muy didáctico y claro todos tus conceptos y qué dilemas se le presentan a los cableros, ¿no? Actualización, reconstrucción, qué hacer. Y evidentemente es así, tienen consultas que están llegando, acá algunas preguntas que te las voy a ir trasladando en el tiempo que tenemos disponible. Bueno, también hay muchas felicitaciones y saludos. Excelente exposición, Juan. ¿Qué formas efectivas existen hoy para transmitir televisión, IPTV, OTT por medio de fibra óptica? En realidad, espérate que vamos a bajar el audio mío para tener menos retorno. Lo que transmito a través de fibra óptica no es OTT, no es IPTV. Lo que transmito a través de fibra óptica es acceso a Internet. Yo tengo dos opciones en fibra óptica para dar el servicio de televisión. Una es el overlay en 1550, donde en la ONT tengo que tener un bininodo y transmito televisión en la forma tradicional. En el otro caso es IPTV/OTT, en lo cual es lo mismo que sea a través de Internet o a través de mi red FTTH. O sea, lo que estoy dando a través de la red FTTH es conectividad IP. Montado sobre esa conectividad IP puede ir cualquier servicio. Acceso a Internet, televisión IP, Internet de las cosas, telefonía IP. La diferencia importante que hay que hacer es entre IPTV y OTT. Mucha gente lo asimila como sinónimos y no son la misma cosa. IPTV puede ser transmitida en una red FTTH porque IPTV es para ser transmitida en una red donde el operador controla la calidad de servicio y es para ser transmitida en una red que soporta multicast. OTT es para ser transmitida por Internet y OTT es para ser transmitida en redes obviamente basadas en el mejor esfuerzo y donde no hay multicast. ¿Cuál es la consideración importante para multicast? Es mejor aprovechamiento del ancho de banda. Multicast es el equivalente al broadcast que yo hago en la TV analógica o en la TV digital en mis redes tradicionales de cable. Los 80 canales están siempre presentes, lo quiera ver 1, 100 o 1000 personas. En el caso de IPTV,
es para ver televisión en tiempo real. En IPTV no existe la posibilidad de pausar lo que estoy viendo ni elegir el contenido. Nuevamente, es lo más parecido al broadcast de televisión. Hoy todo está evolucionando a que yo quiero ver el contenido en cualquier dispositivo y cuando lo quiero. O sea, si bien el esquema de multicast y de IPTV es el más eficiente, no es el que está más de acuerdo con los tiempos. Y si yo armo una plataforma de televisión IP, el mismo cliente también me va a pedir poder verlo con su móvil cuando no está en su casa. Entonces voy a tener que pensar más en una plataforma OTT que IPTV. El OTT aparte considera múltiples perfiles, considera transmisión adaptativa, donde el terminal del cliente se va a acomodar al perfil más alto que pueda tomar de acuerdo a las condiciones de la red. O sea, si la red está muy congestionada, si tengo una transmisión muy inestable, si tengo muy baja velocidad, va a sacrificar la calidad, va a elegir un perfil de menor resolución, pero va a garantizar que se va a seguir viendo. Esto es lo que pasa con Netflix. Netflix tiene muchísimos perfiles, creo que tiene más de 10 perfiles, y uno lo ve siempre. Nosotros, como operadores de cable, si vamos a armar una OTT, tenemos que pensar en 3 o 4 perfiles. No sé si con esto queda claro. Queda resuelta sí. la pregunta. Sí, en realidad es todo un tema el hablar de OTT. Sí. Lo que queda bien claro es que para los cableros lo más simple es 1550, porque la cabecera de televisión es la que ya tengo hoy. Claro. Solamente le tengo que poner un EFA, un transmisor de 1550, un EFA y un multiplexer para sumarlo a la red de FTTH, de datos, de GPON. O sea, en el esquema donde yo planteé la superposición del HFC con FTTH, obviamente lo más simple es eso. Si no, tengo que armar la cabecera de TVIP y la OTT. Bien. Te comento, bueno, que estamos teniendo muchos conectados, hemos llegado a contar hasta más de 200 oyentes, bastante más que estuvieron en línea, así que hay mucho interés, hay varias preguntas, tenemos poco tiempo ahora para las preguntas, porque después sigue otra conferencia más. Te hago algunas preguntitas más que llegaron. DOCSIS 4.0. ¿Puede ser una opción que evite la reconstrucción con FTTH? Todo lo contrario, o sea, la reconstrucción que yo quiero evitar es incluso la del HFC. Y con DOCSIS 4.0 la reconstrucción ya va a ser inevitable. O sea, voy a tener que reconstruir mi HFC. Decisión personal mía, cada uno tiene su gusto. Algunos dirán que en mis charlas en algún momento lo levanté a DOCSIS, lo maté, lo resucité. Le fui dando oxígeno a DOCSIS, en tanto DOCSIS me ayudó a prolongar la vida de mi HFC. Y yo le voy a seguir siendo fiel a DOCSIS hasta tanto no tenga que reconstruir. Por eso, mi punto de corte es, yo hoy estoy encarando un upgrade, una actualización a 1 giga, bit split, y estoy pensando en DOCSIS 3.1 y tener 192 MHz para DOCSIS.
Pero el siguiente paso, aún con 3.1, irme a Remote PHY con una inversión muy grande, porque tendría que cambiar todos los nodos, con un beneficio no tan grande en mayor capacidad, porque me la voy a comer en 2 años, esa inversión. Y lo posterior es DOCSIS 4.0, Full Duplex DOCSIS, irme a 1.2, 1.5 gigas, me va a obligar a reconstruir la red actual. Yo ya estoy con la red superpuesta fibra óptica. Pueden seguir mi mentalidad o no, pueden seguir mi camino o no, o sea, cada uno es libre. Tiene que analizar los pros y los contras de diferente opción. En red existente, upgrade a 1 giga, mid split, DOCSIS 3.1 y trabajar en el roll-off todo lo que le pueda sacar. Red nueva, FTTH. O sea, yo ya no construyo más HFC. Pero yo... Acá llega una... Sí, perdón. No. Sí. No, que también llega una pregunta que está algo relacionada desde un cablero, ¿no? Dice, yo tengo, bueno, que tiene una red coaxial .500 y que además brinda servicio, .500 debe ser para cable, y que brinda servicio de internet en forma inalámbrica. Se quiere presentar en un ANR, ¿qué tecnología sería la más conveniente presentar en su proyecto para mejorar su servicio? Bueno, los operadores... Faltan datos, faltan un montón de datos también, ¿no? Obviamente. Sí, pero obviamente los operadores chicos que pueden pedir financiación o ayuda para migración a fibra óptica, tanto en el escenario inalámbrico como el HFC, la fibra óptica es necesaria para reforzar la plataforma existente. Y quizá el planteo es justamente el construir una red superpuesta de FTTH para migrar tanto del punto 500 como del inalámbrico a fibra. Bien. Tenemos varias preguntas y tenemos poco tiempo. Estoy viendo por ahí de seleccionar algunas preguntas. ¿Qué sistemas de gestión y aprovisionamiento recomiendas para la gestión de la red de FTTH? Bueno, ahí entramos ya en parte comercial. Es complicado. ¿Y por qué es complicado? Hay varias soluciones. DOCSIS es estándar. FTTH no. En FTTH tenemos desde sistemas de aprovisionamiento propietarios de los vendedores a distintas empresas que ofrecen sistemas de aprovisionamiento. Sí, yo personalmente no puedo recomendar. Vos no podés decir, exactamente, vos no podés decir esto, pero bueno, en el mercado hay diferentes soluciones, así que bueno, tiene que investigar. Pero el tema es que hay que buscar una solución de aprovisionamiento para cada marca de OLT. Claro. Sí, está claro. Otra preguntita más y ya por ahí vamos a ir cerrando porque no tenemos más tiempo. Sí. Vamos con la última. ¿Cómo impacta el acceso inalámbrico dentro del hogar en la calidad de servicio? Ese es el punto crítico. Metió el dedo en la llaga. Estamos hablando de mejora en la velocidad de acceso a Internet. Estamos hablando ya de 50 y 100 megas como algo común. Y hay quienes están ofreciendo 300 megas y algún aventurero habla hasta de 1000 megas o 1 giga. El embudo termina estando en el acceso inalámbrico. Yo estoy comprando, por ejemplo, ONTs que son single band, que son solamente 2,4. Y la banda de Wi-Fi de 2,4 hoy es un gallinero, es una jungla. Sí, es verdad. Porque una cosa es tener cobertura donde estoy yo solo.
Pero en edificios de departamento y aún mismo en el suburbano, en la banda de 2,4 es imposible encontrar un espacio libre. Existe, pero en la banda de 5,8 está más libre, pero tiene menos alcance. Y estamos siempre corriendo. Y nuevamente la solución latinoamericana es la ley de la fuerza. Entonces empiezan a poner los rompemuros. Y es como que en el gallinero todos gritan y hablan más fuerte y al final no se entiende ninguno. Claro. En realidad, la ciencia es evolucionar hacia unas tecnologías que se conocen como Wi-Fi Mesh, es decir, no subir la potencia como para tener más alcance, sino distribuir 3 o 4 access points dentro de una casa y tener inteligencia como para pasar la conexión de un access point a otro. También ahora está saliendo Wi-Fi 6 para ofrecer mayor velocidad de acceso, cambia esquemas de modulación, lo mismo que pasa en DOCSIS, de aumentar los anchos del canal, aumentar el índice de modulación para poder transmitir más velocidad, sucede en otras tecnologías, pero el compromiso, eficiencia, robustez está siempre. O sea, cuanto más eficiente soy, más le saco el jugo a la tecnología para tener más velocidad, soy más vulnerable y entonces puedo garantizar menos velocidad en forma segura. O sea, el tema del Wi-Fi es el punto crítico. Para ofrecer altas velocidades, lo que a nosotros nos está pasando es olvidarnos de equipos single band, solo 2,4. Pensar en dual band, 2,4, 5,8, con buena característica del radio Wi-Fi. Y aún así es difícil garantizarle al cliente la calidad de servicio. Bien. Bueno. Porque también no solo termina dependiendo del entorno donde está ese cliente, o sea, de sus vecinos, sino del dispositivo del cliente. O sea, tampoco va a servir de mucho que le dé una dual band con 4x4 y la última tecnología si el cliente tiene una notebook single band de hace 10 años. Mira, Juan, nos hemos quedado sin tiempo casi, hay varias preguntas más, pero bueno, lamentablemente ya sabíamos que teníamos más o menos este momento que cortar. Mandan muchas felicitaciones por la excelente disertación y conceptos siempre tan claros. Te quiero pasar los saludos también particulares de la gerente, de Pilar Orge Sánchez, y también del presidente, Ricardo Solari, que también han estado conectados, así que bueno, quería pasarte en este momento los saludos. Y agradecerte muy especialmente tu participación una vez más en esta edición tan particular de CAPER, y bueno, lamentablemente vamos a tener que cortar, no podemos continuar con las preguntas que han llegado, pero bueno, siempre el tema da para más, así que bueno, vamos a seguir en contacto seguramente. De todos modos, sí, pueden ubicarme en la dirección de Hotmail, cualquier consulta que quieran hacerme. Perfecto, sí, vos ahí lo habías dejado tu correo. Bueno, yo... Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, por supuesto, pero a los oyentes que están conectados, los invito a quedarse o a reconectarse quizás. Ahora a las 18 horas vamos a seguir con una nueva temática que va a ser sobre tecnologías disponibles para el procesamiento y entrega de video en infraestructura cloud, que va a ser una conferencia que va a estar a cargo del ingeniero Lucas Pereira. Bueno,
nada más por ahora. Muy buena tu charlas como de costumbre, y bueno, esperamos contarte en la próxima edición de CAPER 2021 y que sea en forma presencial. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a usted.